Sobre el Sanatorio Durán hay muchas historias paranormales que lo rodean, pero ¿sabías que hay toda una historia científica alrededor de él? Acompáñanos a conocerlo en Micromundo Lab. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la humanidad. En Costa Rica, esto no fue solo una causa importante de muerte, sino todo un motor de transformación sanitaria en el momento, influyendo directamente en la creación de instituciones, políticas públicas y estrategias de control epidemiológico. La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis. Desde el punto de vista microbiológico, esta es una bacteria bacilo alcohol ácido resistente, tiene un crecimiento lento, tiempo de duplicación de 15 a 20 horas, una pared celular rica en ácidos micólicos y una alta resistencia ambiental. Esta estructura celular explica su resistencia a desinfectantes, su capacidad de resistir a aerosoles y la necesidad de utilizar tinciones especiales en el laboratorio para poder identificarla, como es el caso de la tinción de Sil-Nielsen. Tenemos un tutorial de cómo realizar esta tinción, entonces pueden abrir el enlace que aparece arriba para poder ver. Durante el siglo XIX, la tuberculosis en Costa Rica era una de las principales causas de muerte. El diagnóstico que se realizaba era meramente clínico, se identificaban síntomas como tos seca, hemoptosis, pérdida progresiva del peso y fiebre vespertina. Esta enfermedad afectaba principalmente a poblaciones empobrecidas en condiciones de hacinamiento y malnutrición, lo que hoy reconocemos como determinantes sociales de la salud. Tras el descubrimiento de la Mycobacterium tuberculosis por Robert Koch en 1882, la tuberculosis deja de verse como una enfermedad hereditaria y se reconoce como una infección transmitible. Sin antibióticos disponibles en la época, la única estrategia efectiva era disminuir la transmisión, lo que da origen al modelo de sanatorios tuberculosos. ¿Cuál era el objetivo de estos sanatorios? Estos centros lo que buscaban era aislar pacientes bacilíferos. Un paciente bacilífero es aquel con tuberculosis pulmonar activa, que eliminan bacilos de Mycobacterium tuberculosis al ambiente, constituyendo estos la principal fuente de infección de esta enfermedad. Estos centros también querían disminuir la carga ambiental de aerosoles y proteger a las personas sanas de estas personas que estaban manifestando síntomas. A inicios del siglo XX, Costa Rica enfrentaba una carga elevada de tuberculosis activa. Los hospitales generales de la época no estaban preparados para manejar una enfermedad crónica altamente transmisible y de larga evolución. Todo esto lo que hacía era evidencia la necesidad de una institución especializada que pudiera cubrir estos casos. Esto lo que motivó es a la creación del Sanatorio Durán, que respondió a fundamentos científicos de la época: aislamiento epidemiológico, control de aerosoles mediante ventilación natural y el uso de radiación solar como agente bactericida, además de fundamentos sociales como protección de la población general, reducción del impacto económico de la enfermedad y una responsabilidad estatal emergente en salud pública. Se seleccionó una ubicación estratégica. El sanatorio se ubicó en las faldas del volcán Irazú, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, ya que se creía que el aire frío y seco disminuía la supervivencia bacteriana, la radiación ultravioleta tenía un efecto antimicrobiano y que el aislamiento geográfico disminuía el riesgo de contactos. Aunque hoy en día sabemos que estos factores no eliminan la tuberculosis, sí reducían la transmisión. El Sanatorio Durán lleva el nombre de un costarricense nacido en San José en 1852, de padre salvadoreño y madre costarricense. Él inicia sus estudios en la carrera de medicina en la Universidad de Santo Tomás, hoy conocida como Universidad de Costa Rica. Aquí recibe una mención como mejor estudiante de química en 1866 y 1867. A la edad de 16 años es enviado por su padre a la Facultad de Medicina en París. Ahí solo pudo estar un año, ya que la guerra lo obligó a trasladarse a Londres, donde ingresó a la escuela del Guise Hospital. En 1874 recibió el título de miembro real del Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Después de unos años regresa a Costa Rica, donde se incorpora inmediatamente al Hospital San Juan de Dios. En este lugar, el doctor Carlos Durán Cartín estableció varias cosas, entre ellas que cada enfermo contara con un expediente. Dispuso la organización de los hospitales como los conocemos hoy en día en el país, dispuestos por sexo, y que los niños debían estar ubicados en salones dispuestos solo para ellos, entre muchos otros aportes más que hizo en la medicina en el país. Todo transcurría con normalidad en los días del doctor Carlos Durán, hasta que la tuberculosis interrumpe su vida, ya que su hija contrajo la tuberculosis, hecho que lo obliga a viajar a un sanatorio de nombre Liberty en Nueva York. Ya con Elena, su hija sana, regresan a Costa Rica con la idea de establecer en este país un lugar que se encargue de las personas enfermas de tuberculosis. El sitio elegido fueron las faldas del volcán Irazú, ya que tenía un gran parecido con el físico que había en el Sanatorio Liberty. Así las cosas, se crea el Sanatorio Durán,
por medio de una ley del Congreso Constitucional de la República del 16 de agosto de 1915. Aparte de su vida como médico, el Dr. Carlos Durán Cartín fue munícipe, ministro del Estado, diputado de la República en varias oportunidades, presidente del Congreso y presidente de la República en 1889. El Dr. Durán, el 23 de noviembre de 1924 en San José, fallece. Es el 1 de noviembre de 1918 cuando se abren las puertas del Sanatorio Carit. Así fue como se llamó inicialmente este sanatorio. Estaba conformado por 4 pabellones: un pabellón de hombres, un pabellón de mujeres, otro pabellón de niños y un cuarto pabellón para pensionados. El centro contaba con un total de 60 camas. Debido a la lejanía del sanatorio, este se torna autosuficiente, desarrollando así huertos, carnicería, lechería y una pulpería. Es en 1931 cuando se logra ampliar de 60 camas a 120, además que se le da el mérito al Dr. Carlos Durán Cartín, variando el nombre de Sanatorio Carit a Sanatorio Carlos Durán. En 1936 el número de camas se amplía mucho más a un número de 270. El número de pabellones también aumentó, además de la creación de una escuela, áreas administrativas, cocina, comedor y lavanderías. Posteriormente, con el avance en la tecnología, se incorporan los rayos X y el servicio de laboratorio. Desde una perspectiva moderna, el Sanatorio Durán funcionó como una herramienta de control epidemiológico más que como un centro curativo. El Sanatorio Durán permitió centralizar casos infecciosos, reducir la transmisión comunitaria y generar registros sistemáticos de la tuberculosis. Fue uno de los principales espacios en Costa Rica donde se aplicó una vigilancia sanitaria estructurada, se consolidó la estadística médica y se formó personal especializado en enfermedades infecciosas. Su impacto trascendió lo clínico y sentó las bases de la salud pública moderna en el país. Ya en la era de los antibióticos, la introducción de la streptomicina en los años 50, seguida por la isoniazida y la rifampicina, transformó radicalmente el manejo de la tuberculosis. La enfermedad pasó de ser crónica e incontrolable a potencialmente curable mediante esquemas combinados. Esto hizo necesario el modelo de un sanatorio prolongado, marcando el declive funcional del Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán Cartín dejó de funcionar como centro de tratamiento de tuberculosis alrededor del año 1963, con la disminución de la epidemia de tuberculosis gracias a los antibióticos eficaces y estrategias de tratamiento ambulatorio. Ya no se necesitaban internamientos prolongados en sanatorios como antes. Ese año, el sanatorio dejó de cumplir su función original como tratamiento de tuberculosis. Desde ese entonces el complejo tuvo otros usos, desde orfanato o centro juvenil, y luego quedó abandonado. Actualmente el Sanatorio Durán puede ser visitado, aunque la mayoría de los visitantes acuden atraídos por las historias de supuestas apariciones y fenómenos paranormales, más que por el profundo valor histórico que tuvo como institución clave en la lucha contra la tuberculosis. Hoy en día la tuberculosis en Costa Rica es una enfermedad de notificación obligatoria. El abordaje moderno incluye diagnóstico bacteriológico y molecular, tratamiento directamente observado y vigilancia epidemiológica. Aunque controlada, la tuberculosis persiste en poblaciones vulnerables, recordándonos que sigue siendo un desafío. La historia de la tuberculosis en Costa Rica es una historia de aprendizaje científico y responsabilidad social. El Sanatorio Durán no solo fue un edificio, sino un experimento sanitario que permitió al país avanzar hacia un sistema de salud organizado y preventivo. Si este video te ha gustado, regálanos un like y hasta pronto.